sin perdón, donde el fuerte dicta la salvación. Fui solo un hombre entre la multitud, pero algo oscuro despertó en mi luz. El tiempo arde en cada misión, cargando secretos en mi prisión. Una voz en mi mente susurra el plan: no eres humano ni bestia, vas más allá. Mi batalla es bajo mi piel, siento el poder romper mi fe, pero si caigo me alzaré otra vez. No hay marcha atrás, sangre y sombra, mi destino arderá. Con colmillos de fuego romperé la oscuridad. Un sistema me guía, pero elijo mi final, porque el monstruo en mí aprendió a luchar. ¿Quién soy si el mundo me teme? Un héroe, un error que tiene, pero si es por ellos moriré. Mi legado no lo dicta un juez. Sangre y sombra, no me voy a rendir. Cada herida en mi alma me obliga a seguir. Romperé las cadenas, escribiré mi verdad. Este vampiro ya no mira atrás. Un paso más y el mundo sabrá quién fue Diego en realidad. Capítulo 1624. Cadenas. No estaba en los planes de Jessica marcharse tan pronto. En algún momento pensó que tendría que hacerlo, pero con todo lo que estaba sucediendo, un evento tras otro, la idea de huir se había quedado al fondo de su mente. En ese momento acababa de salir de la ciudad, cubierta con una túnica. Le había tomado más tiempo del que esperaba, pues tuvo que encontrar a alguien que se pareciera lo suficiente a ella. Finalmente lo logró, y después le arrebató el reloj identificador de la muñeca para poder usar su credencial. Todos utilizaban esos relojes como medio de identificación. Claro, normalmente estaban vinculados a cada persona de manera única, pero Jessica no había pasado por la base de la corte vampírica sin aprender un par de trucos. Al fin y al cabo, era parte del entrenamiento. Ahora, con una nueva identidad, se dirigió a la estación espacial, pagó un taxi estelar y se marchó hacia otra ciudad. ¿A dónde iría? No lo sabía. En realidad, tampoco tenía fondos suficientes para regresar a los planetas de la familia Valdés, como en un principio había planeado. Quizá debería volver a ser una viajera, ganar algo de dinero y vivir mi vida así, pensó dentro de la nave. ¿Por qué mi vida tiene que ser tan miserable? Si no me persiguen los Dampirs, lo hace la corte vampírica, y si no, algún otro. Solo quiero hacer mis cosas. Aunque se lamentaba, en el fondo pensaba en sus compañeros.
Unirse a la pequeña comitiva de Diego había significado más problemas de los que jamás habría imaginado, pero, de algún modo, también había sido liberador. Nadie le exigió nunca que hiciera algo contra sus intereses. Y yo, soñando con viajar a la Tierra, pensando que podría ayudarles, ni siquiera tuve la oportunidad de hacer nada. Terminé siendo la más inútil de todos. Suspiró, y pronto la nave aterrizó. Tras pasar los controles, la vampira entró a la nueva ciudad. Tuvo que esquivar sensores de reconocimiento facial, pero con su experiencia no le resultó difícil. Esta ciudad era más pequeña, con una base de la corte vampírica mucho menor, apenas un cuarto del tamaño de la anterior, enfocada en mantener el orden y contener pequeños ataques de bestias. Si al menos tuviera la mitad del poder de Diego con su habilidad de influencia, podría hacer que todos olvidaran mi condición. Sin darse cuenta, sus pensamientos la llevaban siempre a él. Tal vez por instinto vampírico, tal vez por su carácter protector, pero Jessica reconocía que se había obsesionado con aquel hombre. Recordaba la primera vez que lo había tratado con grosería, y cómo él nunca guardó rencor. Es una lástima. Si fuera un poco más guapo y con un rostro más memorable, ya lo habría intentado atrapar. Rió para sí, aunque enseguida negó con la cabeza. No que pudiera pensar en esas cosas de todos modos. Una vez más se encontró frente al centro de viajeros. Esta ciudad, aunque más pequeña, tenía más humanos, pues además de la base de la corte vampírica, había un ejército regular bajo la familia Garcés. Entró con cautela. Entonces lo vio, un tatuaje de espada en la nuca de uno de los viajeros. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo. No, ¿ya saben que estoy en Marte y no en los planetas Valdés? No debería ser posible. Quizá era coincidencia, pero no quiso arriesgarse. Salió del edificio a toda prisa, procurando no llamar la atención. Apenas respiraba aliviada cuando frente a ella se encontró con un hombre de brazos cruzados. En su mano también tenía un tatuaje en forma de hoja. Tranquila, quizá es solo moda, pensó Jessica reuniendo hilos de energía en su mano. El hombre sonrió y chasqueó los dedos. En un instante, las calles, la gente, los edificios, desaparecieron. El paisaje era ahora un desierto rojo, y frente a ella estaba aquel mismo sujeto. Jessica Clark, ¿no crees que ya lo has hecho esperar demasiado?, preguntó. Y con otro chasquido comenzaron a aparecer más hombres tatuados, hasta rodearla entre 6. Jessica desenvainó sus dagas. Podemos hacerlo por las malas, no si quieres, dijo el hombre. Pero sabes que solo hay un resultado posible. Coopera y será más fácil. Quiero hablar con Andy, o con Lorenzo Garcés. Déjenme hablar con alguno de ellos y entonces obedeceré, suplicó. Pero todos eran humanos. Ninguno vampiro, ninguno dampir, ni siquiera de la familia Valdés. Y aún así, Jessica temblaba. Sabía que no podría escapar. Tuviste varias oportunidades para eso. Ahora es nuestro turno. Rió el hombre mostrando los dientes. ¿Vendrás por las buenas o debo seguir trayendo más de los nuestros? Aunque sabía que no ganaría, Jessica eligió pelear. Su ojo brilló y lanzó 2 cortes de aura amarilla con sus dagas. Uno de los encadenados recibió el ataque, perdió las extremidades, pero se regeneró de inmediato, avanzando como si nada. Jessica le cortó la cabeza de un tajo, pero el cuerpo decapitado la sujetó por detrás. Al mismo tiempo, otro hombre señaló hacia ella, y de golpe su cuerpo se volvió pesado, multiplicando su peso. El cansancio la invadió y la vista se le nubló. ¡Malditos! ¡Encadenados! Alcanzó a pensar antes de caer rendida. Capítulo 1625. ¿Cómo sabemos que eres tú? Las grietas en la máscara de Diego dejaron claro que llevaba un disfraz. Todos en la sala se tensaron al instante. Yadi incluso se preparó para atacarlo, convencido de que tal vez frente a ellos estaba uno de los líderes de los vampiros rojos. Los tenientes, incluido Mitchell, se alistaron para lo peor. Por fin se muestra, pensó Mitchell. Pronto tendré que decidir. Si Andy da la orden de atacarlo y todos lo hacen, ¿de qué lado estaré? Quiso abofetearse. Él ya había tomado una decisión. Había prometido lealtad al nuevo vampiro. Si estaba en lo correcto o no, pronto lo sabría. Lucía, por su parte, desde que lo conoció en el planeta Garcés, sospechaba que aquel hombre era alguien más. Cuando los fragmentos de la máscara cayeron de su rostro, se deshicieron antes de tocar el suelo.
Eran parte del poder de Pedro, su arma de alma. Pronto, una melena larga hasta la cintura descendió sobre su espalda, y ante ellos apareció el rostro de un joven. Su aspecto ya no era ordinario, sino de una belleza impecable, sin una sola imperfección. Nadie en esa sala había visto antes a alguien así. Fue una reacción visceral, inevitable. El joven en el centro de todo levantó la voz. No he venido a atacarlos. Me muestro ante ustedes para no tener secretos. Espero que también estén dispuestos a compartir los suyos. Yadi bufó con desprecio. Para él, salvo que aquel hombre fuera Lorenzo Garcés o Andy, nadie merecía atención. A su lado Pedro retiró su transformación. Su piel pálida, ojos hundidos y oscuros, rostro marcado por la energía celestial, su verdadero aspecto. Durante un segundo miró a Lucia, esperando rechazo. Ella, sin embargo, le sonrió. Ya no le importaba la apariencia. Quería saber si en el fondo eran buenas personas. Un vorápido poderoso que puede transformarse y un vampiro original, supongo, dijo Andy, observando con calma. Entonces, ¿me dirán qué familia dirigen? Te equivocas en ambas cosas, respondió Diego. No soy un vampiro original. Todos en la sala quedaron sorprendidos. Mitchell, Lucía y el propio Andy estaban seguros de que lo era. Tienes gran fuerza, ambos la tienen, continuó Andy. Si él estuvo rápido y tú no eres un original, entonces al menos fuiste líder, ¿cierto? En el pasado recibí muchos títulos. Fui líder de la 10ª familia, luego un castigador, e incluso llegué a liderarlos. Hubo confusión entre los presentes. Algunos recordaban fragmentos de la historia, los castigadores, la 10ª familia, palabras que parecían ecos lejanos. Y también me conocieron como rey de los vampiros y líder de la facción maldita. Aunque supongo que esos títulos ya no significan nada, mi nombre es Diego Talen. Al decirlo, Mitchell contuvo las lágrimas. Ya lo había escuchado antes, pero ahora el peso de las palabras lo desbordaba. Lucía, por su parte, comprendía. Todo encajaba, incluso porque Sinon le había confiado su armadura. Pero no todos estaban convencidos. ¿Cómo te atreves?, bramó Yadi, seguido de otros tenientes indignados. Decir que eres un héroe es una blasfemia. Ninguno, sin embargo, se atrevió a actuar después de lo que habían presenciado. Andy avanzó unos pasos hasta quedar frente a Diego. Siento gran respeto por el héroe Diego Talen. Si eres quien dices ser, quiero hablar y beber contigo. Haré todo lo posible para ayudarte. Pero si mientes... Su sonrisa se volvió cruel. Te encadenaré, despellejaré tu torso, lo ataré sobre tu cabeza y te dejaré vomitar hasta morir ahogado en tu propio dolor. Pedro dio un paso al frente, furioso, pero Diego lo detuvo con un gesto. Existen pruebas. Hay grabaciones de mi batalla contra Graham, emitidas a todo el mundo. Sinon, líder de los Valdés, las usó para confirmar mi identidad. Muchas de las estatuas son de mi antiguo aspecto. Eso cualquiera lo puede falsificar, gritó Yadi. ¿Insinúas que el líder de la familia Katz podría ser engañado?, replicó Mitchell, alzando la voz por primera vez en defensa de Diego. ¿Y cómo explicas su fuerza?, añadió Lucía. ¿Crees que un vampiro se ocultaría siglos solo por capricho? Diego miró a Andy. Si mis palabras no bastan, dime, ¿cómo puedo probarlo? El comandante ya había activado un dispositivo que mostraba el video de la batalla contra Graham. Todos lo habían visto alguna vez, pero había una diferencia. La energía celestial roja que envolvía a Diego entonces no estaba presente ahora. Ese detalle mantenía la duda. Tras un silencio largo, Andy habló. Hay una manera. Mi padre puede confirmar si eres quien dices ser. Capítulo 1626. Los orígenes de la corte vampírica. En ese instante, recuerdos pasaron por la mente de Diego. Para probar quién era, pensó en mostrar su fuerza, en revelar habilidades que solo el héroe que todos recordaban podría poseer. Pero estaba claro que, aunque ya había hecho cosas que nadie vivo podía imaginar, aún se negaban a creer que él era la figura legendaria de hace 1000 años. Tal vez pueda aprovechar esto para llegar hasta Lorenzo Garcés, reflexionó. Después de todo, si alguien podía confirmarlo, ese era Lorenzo. Con un simple toque podía acceder a su sistema, algo exclusivo de la habilidad de la familia Garcés. ¿Dices que tu padre me conoce?, preguntó Diego, sorprendido. Entonces debe tener mi misma edad. Las reacciones en la sala fueron variadas.
Cejas levantadas, susurros, rostros incrédulos. Ni siquiera los tenientes parecían saber de quién hablaba Andy. Es un gran riesgo, admitió Andy. No dejo que cualquiera vea a mi padre. Ya no tiene nada que ver con la corte vampírica. Solo aparecerá para confirmar si eres el héroe o no. ¿Aceptas? Diego guardó silencio un momento, sopesando la respuesta. Los demás interpretaron esa pausa como miedo. ¡Ja! Lo has dejado paralizado, se burló Yadi. Nadie creería que quede un vampiro capaz de recordar la verdadera apariencia del héroe. Acepto, respondió Diego con firmeza. ¿Y si es posible? Dime el nombre de tu padre. El grupo partió en una nave mediana. La mitad de los tenientes iban a bordo, incluido Mitchell. No estaba en la lista de seleccionados, pero Diego había insistido en que lo acompañara. Les diré quién es mi padre ahora que hemos iniciado el viaje, dijo Andy, mientras el espacio oscuro desfilaba frente a la ventana del centro de mando. Muchos creen que yo fundé la corte vampírica, pues siempre me han visto como su líder, y aunque soy viejo, no fui el primero. Eso no puede ser, intervino Mitchell, confundido. Los registros te señalan como único líder. Andy soltó una risa ligera. Técnicamente sí, pero hace mucho la corte era conocida como otra cosa. Los soldados vampiros. Ese fue el verdadero origen de la corte. Si eres quien dices ser, deberías saberlo. Diego asintió y explicó con calma. Los soldados vampiros eran, en un inicio, un escuadrón del ejército humano en la Tierra. Su líder era Paul. Cuando los vampiros los capturaron, los transformaron. Tras la muerte de Paul, fue Ashley quien los dirigió. Ellos ya tenían formación militar, pero se habían convertido, por eso los llamamos así, soldados vampiros. Los demás lo miraron, intentando evaluar si sus palabras eran ciertas. Lo que yo sé es un poco distinto, respondió Andy. Según mis registros, un grupo de vampiros pactó con los terrestres, y de ahí surgieron los soldados vampiros. Diego comprendió. Muchos de ellos tenían familia en ese grupo humano. Él mismo les había prometido buscar una forma de devolverles su humanidad, promesa que nunca cumplió al caer en su letargo. Quizás ninguno había sobrevivido, o tal vez uno sí. Andy prosiguió. La relación entre humanos y vampiros empezó a cambiar. Los soldados vampiros crecieron gracias a 3 personas, el líder del escuadrón y mis padres, Fex y Samantha. Al escuchar esos nombres, un calor recorrió a Diego. Su sonrisa brotó sin poder evitarlo. Andy notó la autenticidad de esa expresión, y por primera vez estuvo seguro de que ese hombre era quien decía ser. Los lazos se fortalecieron. Mi padre tenía gran prestigio entre los vampiros, y mi madre era muy respetada por los humanos. Mi padre introdujo la habilidad de la 13ª familia a los soldados vampiros, los hilos. Así nació una unidad compuesta únicamente por vampiros dentro del ejército. La paz, sin embargo, no duró. Con el tiempo, los humanos exigieron un cambio. Así, los soldados vampiros se reorganizaron y se creó oficialmente la corte vampírica. Fue más un gesto político que otra cosa, para mantener la alianza con la Tierra y al mismo tiempo defender a los nuestros. Diego guardó silencio, lleno de preguntas. ¿Qué había pasado con Fex? ¿Qué destino había tenido Samantha? ¿Qué rompió el vínculo entre humanos y vampiros? Pero no tendría que preguntárselo a Andy porque pronto vería al mismísimo Fex. La nave descendió sobre un diminuto planeta oscuro, casi como un asteroide. No había señales de vida. Andy los condujo hasta un gran cráter y, tras manipular unas cerraduras con diales vampíricos, el suelo entero comenzó a descender como un ascensor gigantesco. Cuando llegaron al fondo, se hallaron en una sala amplia, adornada con pinturas, tesoros y armaduras de bestias. Parecía un museo olvidado. ¿Qué hace tu padre en un lugar como este?, preguntó Pedro. Andy los miró con seriedad. Mi padre descansa aquí. Se sumió en el sueño eterno. Capítulo 1627. Hermanos de sangre, por siempre. Un sentimiento extraño crecía dentro de Diego. Aunque le habían repetido que más de 1000 años habían pasado desde su pelea contra Graham, aunque ya había visto con sus propios ojos lo mucho que había cambiado el mundo, aún había algo en esa verdad que no lograba asimilar del todo. Quizás era porque, en esencia, las cosas no parecían tan diferentes. La tecnología no había avanzado hasta un punto irreconocible. Pedro aún estaba a su lado como cuando despertó.
Todo parecía amortiguar el peso del tiempo. Pero ahora, frente a esa cámara, aguardando el despertar de uno de sus mejores amigos, Diego sintió con brutal claridad lo que significaba que un milenio le hubiera pasado. Fui un iluso. Solo porque vi a Vicky y sé que Lorenzo sigue vivo, pensé que los demás también podrían estarlo. ¡Qué tonto fui! Fex había sido joven cuando Diego lo conoció. Y aunque la vida de un vampiro era mucho más larga que la de un humano, vivir tanto tiempo sin caer en el letargo era casi imposible, reservado únicamente para un original. «Pareces triste», comentó Andy, su voz resonando en la sala. «Han pasado tantas cosas mientras yo dormía», admitió Diego en voz baja. «Me cuesta procesarlo». Fex había sido más que un amigo, había sido su hermano de sangre. Y ahora no sabía si estaba listo para verlo como un anciano. ¿Está solo tu padre aquí? ¿Qué pasó con tu madre y con el resto de la facción maldita?», preguntó. Andy dejó escapar una sonrisa melancólica. «Ah, la facción maldita. Mis padres me contaron tantas historias sobre ellos, incluso cuando ya era mayor. Hoy, quizás soy de los pocos que aún los recuerdan». Contó entonces cómo, tras la derrota de los Dalki, ya no hubo necesidad de facciones separadas. Los de la facción maldita volvieron a sus vidas, siguieron caminos propios. Nadie intentó reemplazar al líder, porque todos sabían que había sacrificado su vida para salvarlos. «Todas sus hazañas quedaron bajo tu nombre, Diego Talen», concluyó Andy. «Nadie quiso reclamar el mérito. Todos reconocieron que eras tú quien lo merecía». El corazón de Diego se aligeró. Había temido que sus compañeros hubieran sido perseguidos o aniquilados, pero la verdad era distinta. Habían vivido, habían elegido, habían sido libres. Andy continuó, con un brillo triste en los ojos. «Mis padres me tuvieron cuando ya eran mayores. Querían experimentar la vida de verdad. Y cuando crecí, decidieron sumirse en un sueño profundo juntos. Mi madre quería partir con mi padre. Así se amaban. Pero los Dampiers la asesinaron antes de que pudiera hacerlo». El puño de Andy se cerró. Su voz tembló. «Desde entonces, mi padre dedicó su existencia a vengarla. Nunca lo logró. Con los años se volvió débil, hasta que tuve que tomar su lugar. Rechazó dormir por mucho tiempo, hasta que ya no pudo más. Entonces, sacó un cuchillo y se hizo un corte en el brazo. La sangre comenzó a gotear sobre un sello en el suelo, activando el mecanismo. El aire silbó y la cámara comenzó a abrirse lentamente. El cuerpo que emergió estaba arrugado, encorvado, con el cabello completamente blanco. No era el joven vibrante que recordaban, sino un anciano con músculos marchitos. Y aún así, su cabello estaba peinado hacia atrás, como siempre. Los ojos del viejo vampiro se abrieron, brillando con un rojo débil. Lo primero que vio fue a su hijo. «Padre, ha pasado mucho tiempo», lo saludó Andy, ofreciéndole su brazo como apoyo. Fex lo tomó y sonrió con ironía. «Mírate, casi tan musculoso como yo en mis tiempos, aunque apenas la mitad de guapo». Ambos rieron suavemente, pero la risa se quebró cuando Fex preguntó, con la voz cargada de furia contenida. «¿Lo lograste? ¿Mataste al que la...?» Andy negó con la cabeza. «Te desperté por la otra promesa, padre. La más importante». Entonces se hizo a un lado, dejando que sus ojos se cruzaran con los de Diego. Por un instante el tiempo pareció detenerse. Los demás en la sala contenían la respiración. Pedro sintió la presión de la mano de Diego sobre su hombro, entendía su emoción porque Fex había sido su amigo también. Una lágrima descendió por la mejilla de Diego. Abrió la boca para hablar. «Ni se te ocurra decirlo», rugió Fex con una fuerza que estremeció las paredes. Su voz, anciana y rota, se llenó de una vitalidad imposible. «Tú nunca tienes que disculparte. Si alguien en este mundo tiene derecho a no pronunciar esas palabras jamás, eres tú». Respiró hondo, tragando sus emociones, y apartó el brazo de Andy para ponerse en pie por sí mismo. Entonces sonrió, y en esa sonrisa, Diego volvió a ver al hermano que había conocido. «Te extrañé, hermano». Capítulo 1628. «Son tuyos». Los líderes vampíricos solían entrar en letargo antes de alcanzar su edad máxima. Había muchas razones posibles para ello. Algunos pensaban que ya habían logrado todo lo que podían, otros creían que era momento de dejar que una nueva generación guiara el futuro de los vampiros.
Sin embargo, la teoría de Vincent Eno era distinta. Él decía que, en realidad, lo hacían por miedo. Los vampiros tenían la bendición de crecer en poder durante siglos, pero tarde o temprano el tiempo les pasaba factura, debilitándolos poco a poco, y en lugar de ser recordados como figuras decadentes, preferían ser recordados como los pilares de fuerza que alguna vez fueron. Por eso, era tan raro ver a un vampiro en el estado en que estaba Fex, débil, frágil, desgastado. Para Diego, aquello era un puñal en el pecho. No podía evitar pensar en todo lo que su hermano de sangre había tenido que sufrir mientras él dormía, ajeno a la pérdida de Samantha. Diego quiso disculparse, pero Fex lo había detenido de inmediato. Sabía lo que pensaba, y no iba a permitir que cargara con culpas absurdas. «Siempre supe que volverías», dijo Fex, una lágrima cayendo por su rostro arrugado. «Después de todos estos siglos, sabía que llegaría el día en que volvería a verte. Habría querido estar despierto cuando sucediera, pero nunca imaginé que ibas a ser un dormilón tan empedernido, Diego». Soltó una carcajada ronca, que arrancó una sonrisa a su hermano. El anciano vampiro dio unas palmadas en la espalda de Andy, su hijo. Apenas tuvieron fuerza, pero el gesto estaba cargado de cariño. «Me alegra que mi chico me haya hecho caso y me permitiera verte una vez más. Quisiera que habláramos horas, que recordáramos los viejos tiempos, que te contara todo lo que pasó mientras estabas ausente». Fex tosió con un hilo de voz. «Pero ya no tengo ese lujo. Esta vez déjame ser egoísta y hablar yo». Diego permaneció en silencio. Veía cómo la tenue aura roja que rodeaba a Fex se desvanecía poco a poco. No había mucho tiempo. Odio admitirlo, pero quizá ahora tú eres el más guapo de los dos», bromeó Fex, con una chispa de picardía en los ojos. «Tal vez te parezcas a los originales». Su expresión se volvió más seria. «Cuando pasaron 10 años y noticias tuyas, todos supimos que debíamos seguir adelante. Cada uno de los de la facción maldita eligió un camino, intentando crear un mundo mejor en tu honor. Yo lo creo de verdad, Diego. Cada uno hizo lo que pensó que te hubiera enorgullecido. Ojalá alguno lo haya logrado. En mi caso», continuó, «me casé con Samantha y juntos cuidamos de los soldados vampiros. Con Ashley dimos forma a lo que después se convirtió en la corte de vampiros». Su mirada se suavizó al posarse en Andy. «Ver a mi hijo aquí contigo es prueba de que siguen existiendo». El anciano respiró hondo, sus fuerzas decayendo. «Ya no puedo ayudarte por mí mismo, pero puedo darte algo más valioso. He dejado instrucciones a Andy. Si algún día regresabas, debía entregarte el mando. La corte de vampiros es tuya». Las palabras hicieron eco en la sala, pero Fex no había terminado. «A cambio, tengo un solo favor, uno enorme, pero sé que solo tú puedes cumplirlo. Te lo ruego, Diego. Mata a Erika. Venga a Samantha». Un eco resonó en la mente de Diego. Misión opcional recibida. Petición de un viejo amigo. Recompensa. Líder de la corte de vampiros. Título. Objetivo. Matar a la reina Dhampir. La furia en la voz de Fex lo había dejado claro. Erika ya no era la amiga que habían conocido. Había ido demasiado lejos. Diego respiró hondo. Sentía dolor, pero también gratitud. Ni la facción maldita ni Fex lo habían culpado por su ausencia. Al contrario, habían vivido, luchado y hecho sacrificios por él. Se acercó y abrazó a su hermano. Sintió lo ligero que estaba su cuerpo, como si el tiempo hubiera vaciado su fuerza. «Descansa, hermano. Te lo prometo. Cumpliré tu última voluntad», susurró con firmeza. Misión opcional aceptada. Matar a la reina Dhampir. Recompensa pendiente, liderazgo de la corte de vampiros. Error. Aunque el creador original lo desee, la corte no te acepta aún. Gánate su lealtad. Diego no dijo nada. No quería que Fex supiera de aquella condición. Lo último que merecía era preocuparse. «Quizás algún día», pensó Diego, «encuentre la forma de despertarte de nuevo, sin dolor, y podamos sentarnos a recordar juntos». Andy cerró la cámara con el ritual de sangre. Antes de que el cristal se sellara, Fex pronunció con voz débil: «Pedro, gracias por cuidarlo. Quédate a su lado, en mi lugar». El silencio se apoderó de la sala cuando la cámara volvió a hundirse en el letargo. Nadie sabía qué decir. Lo que habían presenciado era más grande que cualquier cosa que imaginaran. El héroe de quien hablaban las estatuas y los libros
estaba vivo frente a ellos. Diego Talen no había mentido. Ahora, todos los ojos se posaron en Andy, y luego en Diego. Esperaban sus próximas palabras. Camino sola entre ruinas y voces, sintiendo el peso de cada elección. Las sombras llevan mi nombre en la noche y el frío susurra sin redención. No sé si el mundo me ve como soy o si la sangre me robó el corazón, pero aún recuerdo un tiempo sin dolor, cuando creer no era una prisión. Si esta es la cruz que debo cargar, déjame al menos soñar a luchar, porque aún en la herida hay luz que sangra y brilla. Tus ojos viven en cada misión, como un faro en la desolación. Y aunque el destino me rompa la piel, yo no dejaré de proteger